Un curso de milagros. Libro de ejercicios. Lección 331. Dedicada al 12º apartado. ¿Qué es el ego? 1. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y sólo lo que se opone a Dios es verdad. 2. El ego es demente, lleno de miedo. Cree alzarse más allá del omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. Sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. 3. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo, del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? 4. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él, refiriéndose al ego, es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios, y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. 5. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma, y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas, completamente unidas a Él. Apartado 12º, cuyo interrogante es ¿qué es el ego? Comentado por Ken Wapnick, y comienzo en el párrafo 1. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Ken comenta, sin embargo, este yo es lo que continuamente elegimos idolatrar. Un ídolo está destinado a sustituir al verdadero Dios, con imágenes que toman la forma de nuestro Creador, quien es abstracto y carece de forma. Luego adoramos a los ídolos, tomando su forma como la verdad, mientras perdemos el contenido de amor de la verdad. Del mismo modo, adoramos al ego en la forma del cuerpo, sustituyendo su yo por el ser de Cristo. El cuerpo se convierte así en realidad para nosotros,
el héroe del sueño del ego, como Jesús nos dice en el texto. Y se refiere a un pasaje del capítulo 27, sección 8. El cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Sin él no hay sueño, ni él existe sin el sueño en el que actúa como si fuese una persona digna de ser vista y creída. Ocupa el lugar central de cada sueño, en el que se narra la historia de cómo fue concebido por otros cuerpos, cómo vino al mundo externo al cuerpo, cómo vive por un corto tiempo hasta que muere, para luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos que, al igual que él, también mueren. Acaba Ken. En nuestra locura, realmente creemos que este cuerpo moribundo, el despojo mortal de Hamlet, es nuestra identidad. Continúa en el párrafo 1. Es la voluntad, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. Ken comenta: la Trinidad profana de pecado, culpa y miedo del ego nos deja aterrorizados de Dios, quien se ha convertido en nuestro enemigo mortal, en guerra con nosotros, porque secretamente estamos en guerra con Él. Claramente, esto no tiene nada que ver con el verdadero Dios, sino con la deidad vengativa del sueño del ego. Este pasaje del Manual para los Maestros describe dramáticamente el sistema de pensamiento de magia, venganza y asesinato del ego, y corresponde a la pregunta 17 del Manual para el Maestro. Dice así: un pensamiento mágico, por su mera presencia, da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Afirma de la forma más clara posible que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. Es obvio que esto no es cierto. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es, y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal, y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. Acabó el párrafo 1. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y sólo lo que se opone a Dios es verdad. Ken comenta: la fortaleza de Cristo es debilidad para el ego, porque es el poder de la perfecta unicidad. La fuerza del ego, realmente debilidad, es el poder aparente de la separación, al cual el mundo atestigua. Creemos que somos fuertes porque si estamos aquí, y ciertamente creemos que lo estamos, fue debido a nuestra derrota en Dios. Luego derrotamos a todos los demás a través de la complacencia de nuestro especialismo, nuestra retorcida idea de fuerza. Sin embargo, se nos pide que consideremos si esta es realmente la fuerza que queremos, como en el poema Alternativas de Helen, el cual dice así: una fantasía de dolor, un sueño de muerte, un grito de agonía, un aliento superficial, tal es el mundo que ves. ¿Es esta tu elección de ser la sustitución de la voz de Dios? Continúa Ken en líneas que ya no son familiares. Jesús nos pregunta directamente al final del texto si es nuestro deseo sucumbir a la tentación del ego de identificarnos con el cuerpo débil, impotente y atacante. Y se refiere a un pasaje del último capítulo, el capítulo 31,
Sección octava. La lección que la tentación siempre quiere enseñar, en cualquier forma en que se presente e independientemente de donde ocurra, es esta. Quiere persuadir al Hijo de Dios de que Él es un cuerpo, nacido dentro de lo que no puede sino morir, incapaz de librarse de su flaqueza y condenado a lo que el cuerpo le ordene sentir. El cuerpo fija los límites de lo que el Hijo de Dios puede hacer. El poder del cuerpo es la única fuerza de la que el Hijo de Dios dispone, y el dominio de éste no puede exceder el reducido alcance del cuerpo. ¿Querrías seguir siendo eso si Cristo se te apareciese en toda su gloria? Y esta es la petición. Elige de nuevo si quieres ocupar el lugar que te corresponde entre los salvadores del mundo, o si prefieres quedarte en el infierno y mantener a tus hermanos allí. Él ha venido y esto es lo que te está pidiendo. ¿Cómo se lleva a cabo esa elección? Qué fácil de explicar es esto. Siempre eliges entre tu debilidad y la fortaleza de Cristo en ti, y lo que eliges es lo que crees que es real. Paso ahora al párrafo 2. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de la omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo, y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. ¿Quién comenta? Este B está entre comillas, porque la voluntad de Dios no ha sido destruida. Sin embargo, lo que subyace a nuestra creencia de que existimos como individuos es el pensamiento que ciertamente lo hemos destruido a él. La piedra angular del sistema de pensamiento de mente del ego. Y paso a leer otro pasaje esta vez del capítulo 21, sección segunda. El ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad y por ende en contra de la voluntad de su Creador, la cual no puede estar separada de la suya. Con esta idea fue con la que el Hijo de Dios reemplazó su voluntad en rebelión de mente contra lo que no puede sino ser eterno. Dicha idea es la declaración de que él puede privar a Dios de su poder y quedarse con él para sí mismo, privándose de este modo de lo que Dios dispuso para él, y es esta descabellada idea la que has entronado en tus altares y a la que rindes culto. Acabo el párrafo 2. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos, que andan tras él, queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. ¿Quién comenta? Este es el sistema de pensamiento que prevalece en el mundo y la base de su comportamiento. El perro come al perro, mata o te matarán, uno o el otro. La proyección sombría del pensamiento original de que existimos al haber destruido a Dios, nuestra culpa grita que Él buscará recuperar su vida destruyéndonos a cambio. Recuerda el pasaje breve y conciso del texto de los dos sueños que consciente e inconscientemente pensamos que son realidad, víctima y victimario respectivamente. Y este pasaje corresponde a un texto del capítulo 27, sección séptima. Dice así: sueñas que tu hermano está separado de ti, que es un viejo enemigo, un asesino que te acecha en la noche y planea tu muerte, deseando además que sea lenta y atroz,
Mas bajo este sueño yace otro en el que tú te vuelves el asesino, el enemigo secreto, el sepultador y destructor de tu hermano, así como del mundo. Acaba Ken. La verdad, sin embargo, yace a salvo más allá de estos sueños, porque Dios piensa de otra manera. Paso ahora al párrafo 3. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? En otras palabras, dice Ken, cuando estamos en nuestras mentes correctas, fuera del sueño y recordando nuestra identidad como Cristo, ya no sabemos de la locura o de la muerte de Dios. Habiendo vuelto a la cordura, nos damos cuenta de que esta locura era un sueño que ahora ha desaparecido. Lo anterior nos dice una vez más que Dios no puede saber nada de este mundo porque ¿cómo puede Él saber del pecado, la culpa, el miedo o la separación? Nada de lo cual ha ocurrido. La clarificación de términos proporciona este contraste entre el ego y el milagro, y Jesús, una vez más, nos pide que elijamos entre la locura y la cordura, entre la ilusión y la verdad. Y paso a leer un pasaje de clarificación de términos. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Continúa Ken. El siguiente párrafo comienza con el mismo pensamiento. Párrafo 4. Conocer la realidad significa no ver el ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Ken comenta, cuando estás en presencia de la realidad, no ves el ego, sus pensamientos o cualquier otra cosa, que es el punto al que se refiere Jesús diciéndonos que cuando despertemos del sueño ya no lo recordaremos, porque no hay nada que recordar. Por esa razón, desde la perspectiva no dualista de un curso de milagros, el espíritu no puede tener nada que ver con el sueño, ya que no conoce el ego ni su mundo. La realidad y el Hijo de Dios como parte de la realidad, literalmente, no tiene ego y está aparte de la locura del ego. ¿Cómo entonces puede el ego ser visto y mucho menos reaccionar a él cuando literalmente no se encuentra ahí? Y paso a leer un pasaje de clarificación de términos. Dice así: ¿qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres, un pensamiento de que estás separado de tu Creador y un deseo de ser lo que Él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. ¿Qué es el ego? El ego
no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues sólo él parece real, mas ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Acabo el párrafo 4. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él, referido al ego, es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios, y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Ken comenta, el término altar en un curso de milagros se usa como un símbolo para el tomador de decisiones, como aprendimos anteriormente. Es la parte de nuestras mentes que puede elegir identificarse con el ego o con el Espíritu Santo. El pasaje anterior describe nuestra elección de adorar ante el santuario del ego su sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo, de sufrimiento, asesinato y muerte, mientras que el siguiente pasaje del texto desgrana para nosotros el altar del ego tal como se manifiesta en nuestras relaciones especiales. Se refiere a un pasaje del capítulo 15, sección 7. El sufrimiento y el sacrificio son los regalos con los que el ego bendice toda unión, y aquellos que se unen ante su altar aceptan el sufrimiento y el sacrificio como precio de su unión en sus iracundas alianzas nacidas del miedo a la soledad, aunque dedicadas a la perpetuación de la misma. Cada cual busca aliviar su culpabilidad, haciendo que el otro se sienta más culpable, pues cada uno cree que eso mitiga su propia culpabilidad. El otro siempre parece estar atacándole e hiriéndole, tal vez con minucias, tal vez inconscientemente, mas nunca sin dejar de exigir sacrificio. La furia de los que se han unido en el altar del ego es mucho mayor de lo que te imaginas, pues no te das cuenta de lo que el ego realmente quiere. Acaba Ken. La sangre corre libremente ante este santuario de especialismo, ya que presenta la crucifixión del Hijo de Dios. Así, cuando Jesús apareció en el mundo, la gente lo hizo parte de su sueño de crucifixión, idolatrando a su Salvador crucificado. Sin embargo, la verdad invulnerable del inocente Hijo de Dios, que se refleja en la forma de Jesús, descansaba dentro de la mente correcta del Hijo, esperando calmadamente su regreso a la cordura. Paso ahora al párrafo 5. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo la vida misma. Ken comenta, nuestro tomador de decisiones ahora se da cuenta de su error, cambia de mentalidad y se vuelve a la luz del Espíritu Santo. El altar ensangrentado es limpiado del odio por el perdón, que no ve ningún pecado, ya que el amor ha reemplazado al miedo, la paz a la guerra y la dicha al dolor. La luz de la verdad ha llegado para desvanecer la oscuridad de la ilusión. Y paso a leer un pasaje del capítulo 25, sección 3. Todo aquel que se encuentra aquí ha venido a las tinieblas, pero nadie ha venido solo ni necesita quedarse más de un instante, pues cada uno ha traído la ayuda del cielo consigo, lista para liberarlo de las tinieblas y llevarlo a la luz en cualquier momento. Esto puede ocurrir en cualquier momento que él decida,
pues la ayuda está aquí, esperando tan solo su decisión, y cuando decida hacer uso de lo que se le dio, verá entonces que todas las situaciones que antes consideraba como medios para justificar su ira se han convertido en eventos que justifican su amor. Oirá claramente que las llamadas a la guerra que antes oía son realmente llamamientos a la paz. Percibirá que lo que antes atacó no es sino otro altar en el que puede, con la misma facilidad y con mayor dicha, conceder perdón, y reinterpretará cualquier tentación simplemente como otra oportunidad más de ser feliz. Continúa en el párrafo 5, y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. ¿Quién anota? Hemos regresado a nuestras mentes correctas, dándonos cuenta de que no hay lugar donde preferiríamos estar, el prerequisito para estar en el mundo real, en el que la mente errada desaparece, como lo hace su mundo de separación y pecado. Todo lo que queda es el recuerdo de quienes somos como el Hijo único y unificado de Dios, tan santo como su Creador, la santidad misma. Y acabo leyendo un pasaje de clarificación de términos. Cuán hermoso se vuelve el mundo en ese instante en el que ves la verdad acerca de ti mismo reflejada en él. Ahora estás libre de pecado y contemplas tu impecabilidad. Ahora eres santo y así lo percibes. Y ahora la mente retorna a tu Creador, la unión de Padre e Hijo, la unidad de unidades que se encuentra detrás de toda unión, aunque más allá de todas ellas no se ve a Dios, sino que únicamente se le comprende, no se ataca a su Hijo, sino que se le conoce.